Padre Francisco de Rú, bienvenido al Primer Café, ¿cómo le va? Muy bien, Antonio, muchas gracias por la invitación. Me siento muy agradecido de poder estar con ustedes. Siempre aprecio mucho el esfuerzo que hace el canal por construir la paz entre los colombianos y por hacer comprensible este proceso que es tan importante para todos nosotros. No, y nosotros complacidísimos con que venga usted, y bien temprano además, porque pues usted tiene una disciplina para levantarse temprano, tiene múltiples ocupaciones. Gracias por haber venido. Padre, mire, hagamos una reflexión en caliente de alguna manera. Hemos visto 3 o 4 noticias, todas relacionadas con la guerra y con la paz. Los falsos positivos, Santos hablando por allá en las Naciones Unidas de manera optimista también, Maduro bajándole el tono a la confrontación. Por último, Timochenko con una casi sonrisa de optimismo, a pesar de alguna serie de contradicciones que todavía están pendientes de ese acuerdo y subyacente como temas que no se han tratado. Todo esto, que es el panorama diario, ¿no, padre? Pues aquí básicamente repetimos, porque esas son las noticias, la repetición de todas esas instancias de la guerra y la paz. ¿Usted cómo amanece sintiendo un día como hoy eso? Bueno, yo lo primero que quisiera decir es que, escuchando las palabras que estaba diciendo Timochenko, lo que realmente está en juego en La Habana, y creo que ustedes han estado expresándolo aquí muchas veces, no es el futuro de las FARC, ni es el futuro de Santos, ni es el futuro de Uribe, ni es el futuro del ELN posteriormente, sino la posibilidad de que los colombianos y las colombianas podamos tener un país donde el ser humano sea respetado totalmente. Y creo que esto es lo más importante que hay que mantener en estos procesos. En segundo lugar, pues me parece muy impresionante lo que hemos escuchado sobre los falsos positivos. Sí. Es tan bárbara realmente la realidad y tan dolorosa para nosotros como colombianos. Es una puesta en evidencia tan honda de la crisis humana tan profunda que hay en el país, que penetró a estos hombres del ejército y que nos impide avanzar si no hacemos transformaciones muy hondas. Y luego sí quisiera detenerme en el punto de la justicia que está en este momento sobre el tapete. Sí. Yo tengo la impresión que lo que se ha logrado allí es un tipo de justicia que está mucho más allá de la justicia penal, incluso de la justicia transicional, que fue la que se usó con los paramilitares, y nos pone en una justicia que yo llamaría restaurativa transicional, porque unifica las dos cosas y porque, por supuesto, nos pone en un escenario de paz que no puede ser resuelto con la justicia penal de ninguna manera, pero para el cual tampoco sirve lo que se hizo con los paramilitares. Los 70.000 crímenes más o menos que han confesado los paramilitares, si bien encontraron algún tipo de salida y allí hubo resultados interesantes en el proceso de justicia de paz y justicia con ellos, sin embargo dejaron también muchas preocupaciones. No solamente la inseguridad jurídica y la inseguridad física de hombres que a los 8 años salen después de grandes crímenes libres de toda responsabilidad, sino también la inseguridad y la insatisfacción de las víctimas y la continuación del paramilitarismo a través del ALBACRIM. Yo creo que lo que se hace ahora con este nuevo paradigma de justicia es la posibilidad de una novedad muy profunda que nos pone a una justicia que está al servicio de la paz. Pero yo creo que hay una cosa que es muy importante que los televidentes comprendan. Los epistemólogos, la gente que trabaja estas cosas del conocimiento, dicen que un problema jurídico y la solución a un problema jurídico depende de la concepción de justicia que usted tiene y no puede ser cambiada a otro escenario donde hay otra concepción sin que se cambie el problema. Es decir, un problema planteado dentro de una concepción de justicia restaurativa transicional no puede ser trasladado, no puede ser solucionado desde la justicia penal sin que se creen grandes problemas de impunidad y se creen problemas pues muy delicados de no repetición, que no queda clara, ¿verdad? Y creo que aquí se ha hecho un esfuerzo valiosísimo que nos hace pensar realmente en lo que hay de fondo. Esta es una justicia donde en la justicia penal se hace justicia cuando la persona que es juzgada paga la pena. Sí. Aquí las cosas son completamente distintas. Aquí las personas que participan en este proceso lo hacen proactivamente
se convierten ellos mismos en actores de la justicia. Su determinación primera es justamente entrar a restaurar haciendo el bien sobre los errores o las cosas malas que se pudieron hacer durante la realidad continua de la guerra. Son proactivos. Existe, por supuesto, un tribunal especial que asume la responsabilidad de juzgar a los que cometieron crímenes del más alto nivel y de una manera discrecional decide sobre la privación o sobre la limitación de la libertad de esas personas, pero esas limitaciones de la libertad son asumidas por las personas como una forma de contribuir a darle seguridad a los acuerdos y como una forma de contribuir a la restauración del país. Y al mismo tiempo, las personas que participan o que son involucradas en la necesidad de limitaciones de libertad, desde allí participan en la restauración, en acciones proactivas y positivas para la transformación del país. Siempre y cuando, que es la condición que aparece también en lo que conocemos de los acuerdos, estas personas hayan aceptado decir la verdad y asumir responsabilidades frente a la Comisión de la Verdad y de No Repetición. Claro. El sistema está totalmente articulado, es supremamente riguroso. Cuando uno lo ve con cuidado se da cuenta de es seriamente una apuesta por la paz. Pero Antonio, si no hay una decisión muy seria por parte del país de cambiar el chip, es decir, de aceptar que nos vamos a un tipo de justicia que se la juega todo por la paz, si esto no lo entienden los organismos, las cortes y los organismos de derechos humanos, entonces vamos a entrar en un conjunto de debates que dificultarían este proceso tan serio. El conocimiento que tengo es que la Corte Penal Internacional lo recibió muy positivamente, porque se da cuenta de la manera tan rigurosa como las cosas están apretadas y establecidas allí. Sí. Padre Ru, mire, claro, está salpicado de contradicciones y de posiciones encontradas esto, aunque pues uno entendería que hay una tendencia inteligente por la paz y por la aceptación de la justicia transicional restaurativa, pero desde el punto de vista de una cosa que nos interesa hablar con ustedes, es decir, de la moral, de la ética, ¿no?, católica, cristiana, de un país que se llama así. Hay sectores que ven como inmoral los caminos de la paz, incluido la justicia transicional, ¿no?, y que se reclaman de suyo los más católicos, ¿no es cierto? Pongámosle nombre concreto a eso, el procurador Ordóñez, pues, que es el mismo expresidente Álvaro Uribe. ¿Cómo ensamblar como mensaje hacia la gente católica o cristiana, o de todas maneras, pues, relacionados con la religiosidad y una religiosidad fundamentalmente en torno a Jesús de Nazaret, cómo ensamblarle en el futuro a la gente esa contradicción tan absolutamente antagónica de gente que dice ser católica y cristiana y que apoya la guerra, y otra que no se reclama tanto pero que apoya la paz? Mire, desafortunadamente dentro de la tradición cristiana, si uno se va hacia atrás, sí, ha habido posiciones que apoyan la guerra, ha habido posiciones que apoyan la pena de muerte, sí, ha habido posiciones incluso que respaldan las luchas de insurgencia, y por eso se da en el caso de la tradición cristiana la Inquisición, por eso se dio, que fue tan tremenda, por eso se dieron las guerras religiosas en las que estuvieron metidos los cristianos. Las cruzadas mismas. Por eso se dieron las cruzadas mismas. Pero en la maduración del pensamiento cristiano a lo largo de los siglos, poco a poco llegó a la comprensión de que lo que quiso decir Jesús con su vida y con sus palabras absolutamente claras era que no había Dios de los ejércitos, que es una cosa que aparece en el Antiguo Testamento, claro, cuando los pueblos todavía están madurando, sino que el Dios que aparece, el misterio de Dios que aparece en la persona de Jesús es de absoluto respeto a todos los seres humanos. Creo que el Papa lo ha dejado muy claro en su extraordinario respeto a la gente, ahora que estuvo en Cuba y en Estados Unidos. Sí. Es evidente que el Papa tiene una posición distinta de los cubanos en lo que tiene que ver con la limitación de las libertades civiles y las libertades religiosas, pero el Papa cree en la buena voluntad de los cubanos tratando de hacer lo que ellos consideran que es lo mejor para su pueblo. Y está totalmente en desacuerdo con el consumismo de los Estados Unidos, con la polución que los Estados Unidos hace, con el sistema técnico financiero
pero cree que hay buena voluntad en el pueblo de Estados Unidos y en su gobierno, y se coloca en la búsqueda de ver cómo se está abriendo el espíritu en medio de estos hombres y cómo procurar lo mejor que hay ahí en medio de estos hombres y mujeres. Lo que quiero decir es aquí estamos en otra concepción muy distinta de lo que realmente, distinta a quienes abogan por la guerra y por la confrontación armada. Es una absoluta fe en el hombre, es una capacidad de creer en que en los hombres de la FARC hay una buena intención y que hay que propiciar esa buena intención, que cometieron errores gravísimos y que cometieron crímenes de guerra. Es cierto. Los otros también. Los otros también. Sí. Y el punto está justamente en tratar de que encontremos un camino en medio del diálogo. Padre, y hablando de ese camino, llevándolo al territorio en Colombia, que ha sido el lugar donde usted ha encaminado y reforzado su trabajo por la paz desde abajo, ¿usted cómo ve el país para afrontar el reto de construir un escenario de paz en este momento? Ana María, yo creo que se nos viene una tarea de exigencias enormes donde me imagino que ustedes desde aquí van a tener que estar hablando todos los días. Lo hacemos. Pero lo que ha pasado en La Habana hasta ahora y lo que se viene con el ELN es esta primera etapa de lo que llaman el peacemaking. Sí. Hagamos las paces, dejemos de matarnos, paremos la guerra, saquemos las armas de la política. Tratémonos como seres humanos, eso es lo que se está haciendo allí. La primera base civilizada, es la después ya viene primera el base problema civilizada, social. Sí. por supuesto, que tiene el punto interesante que usted ahí no puede cambiar las instituciones, porque no sería legítimo cambiarlas, pero luego se viene un proceso muchísimo más hondo, que es realmente en los territorios, como estabas diciendo, Ana María, con la gente concreta, en medio de la presencia de los campesinos, de las comunidades afro, de los indígenas, pero también con todo lo que se mueve en un territorio, de los empresarios, de las organizaciones de mujeres y de los jóvenes, de la política concreta real, hacer la paz, que es otra cosa. Y eso sí apunta a cambios estructurales muy hondos. Claro que hay que hacerlos en el país. Hay que ver lo que son los niveles de corrupción, lo que nos acabamos de ver, en lo que ustedes lo han comentado mucho, de la situación de los partidos políticos convertidos en verdaderos aparatos de negociación de votos con esos tipos de avales, la inequidad en el campo. Pues esas cosas son las que tiene que hacer la paz territorial. Y nos va a implicar involucrarnos muy profundamente. Aquí hay cosas muy hondas que si no las superamos, la posibilidad de la plenitud de la realización de las mujeres y de los hombres en Colombia, pero sobre todo del pueblo sencillo, no será posible. Padre Francisco de Ruz, mire, dos factores a destacar en el actual proceso de paz. De un lado, el magnífico, casi redondo respaldo internacional encabezado por su tocayo y miembro de comunidad, colega de comunidad del Papa Francisco. Europa, Estados Unidos, Cuba, Latinoamérica, todo el mundo apoyando el proceso de paz. Y del otro, el factor del ejército y las Fuerzas Armadas que acogen también lo que se viene acordando y han participado de todo este proceso. ¿Cómo observa usted eso de cara a lo que se nos viene? Es decir, todavía hay una oposición al proceso de paz, ¿cierto? Se ha perdido fuerza por parte de este sector opositor dentro del ejército, que era su principal base en el país, ¿cierto? Y fuerza internacional. Un llamado de pronto para que acojan lo que está, no sé, ¿cómo lo observa usted para el inmediato futuro? Hay que fortalecer el proceso, etcétera. Mire, en primer lugar yo encuentro una actitud muy positiva de parte del ejército. El coraje con que se ha ido a conversar en La Habana, la decisión que se ha tomado de trabajar por el cambio de mentalidad, de ese pensamiento que estaba formado en la Escuela de las Américas para tener una actitud de sospecha de cualquier cosa de izquierda que posiblemente podía estar conectado con movimientos comunistas o de izquierda. Yo veo un cambio realmente muy profundo y una determinación de trabajar pues realmente por los derechos de la gente. Eso existe en este momento y es muy positivo, y es un ejército que está buscando soluciones en diálogo y que es muy importante para Colombia. Me parece muy importante la actitud de la comunidad internacional, tremendamente decidida, convencida de que el proceso de Colombia
es posiblemente el proceso más serio del mundo hoy en día y el apoyo, cosa entre otras que va a ayudar mucho para que esto que acabábamos de ver del ministro de Hacienda diciendo que necesita conseguir recursos para que esto sea posible. Me parece normal la oposición política. Desafortunadamente el asunto en Colombia se planteó en un blanco y negro, en que unos tenían la paz y otros tenían la guerra, y eso ha dificultado realmente las cosas. Del proceso que va, yo tengo mucha tranquilidad, como todos tenemos, de lo que está pasando en La Habana y mucha confianza en que el ELN va a entrar con mucha determinación. No me preocupa ni siquiera el referéndum. Yo francamente creo que el referéndum se gana y se gana con suficiente solidez. Me preocupa son los procesos en el Congreso o en la Constitución, en la constituyente que se cree o en el Congresito, donde los acuerdos puedan ser minimizados gravemente después de tantos años de esfuerzo. Y eso sí podría ponernos en una situación en que semejante horizonte de paz. Claro, es la duda esa subyacente que si dicen que no, que la Comisión Especial del Congreso no tendría ninguna capacidad de transformar los acuerdos, sino de simplemente avalarlos o no avalarlos, pero que no podría cambiar ni artículos ni nada. Bueno, es una discusión que todavía está, pero mire, padre, oyéndolo usted hace un rato, usted habló de la gente, ¿no es cierto? Y yo veía pues un poco el panorama, la fotografía de ese paz-conflicto, y por un lado veía lo que uno podría llamar quizás la gente de la paz, ¿no? Pueblo llano colombiano, usted mencionaba las organizaciones, etcétera, etcétera, esa gente cuyo interés primordial es la paz, la sobrevivencia, y por el otro lado, las grandes hegemonías históricas del país, económicas y sociales y de toda índole, la gente de la paz pues con una cierta generosidad, que son los que han puesto los muertos además, y la gente de las hegemonías. Y me preguntaba, ¿será que en esa fotografía del futuro, y es lo que le quiero consultar, padre Francisco de Rú, hay una suficiente dosis de generosidad o la mezquindad, la amargura y el egoísmo de las clases dominantes colombianas, lo voy a llamar por su nombre, a estas hegemonías, de repente va a hacer que todo revierta en una dinámica de acostumbramiento a la perpetuación de las estructuras en el país? Y entonces la pregunta ahí, sí, después de haberme echado todo el rollo, es ¿cómo hacer para que la gente de la paz, ese conglomerado que ni siquiera va a tener banderas precisas ideológicas, porque es muy amplio, se empodere y no que se recontraempodere la hegemonía tradicional colombiana en el futuro, sin armas y desde luego? Sí, Antonio. Pues yo creo que acabas de poner la disyuntiva en una forma bien fuerte, ¿verdad? Un poco, sí. Sí. Yo realmente creo que pues que el problema no es como un problema de confrontación de clases, como se solía plantear en los años 70 o en los años 80. Estaba pensando que usted me iba a decir eso, pero bueno. Pero ni creo que ustedes lo plantean así desde aquí es difícil pensar que la lucha de clases desaparezca. En el análisis de conjunto. Sí. Pero es evidente que, claro, que hay un problema de mantenimiento en el poder, que es justamente lo que crea la fracturación colombiana y lo que produce tanto sufrimiento. Y yo tengo la confianza de que hoy en día, gracias a las organizaciones de derechos humanos, gracias a la calidad de lo que hay en lo que se plantea, por ejemplo, en la cumbre agraria, en los líderes colombianos hoy en día de los sectores populares que han ido madurando a través de los años, incluso en los líderes de una izquierda democrática que puede accionar cuando ya desaparezcan las armas en la política. Yo tengo confianza en que estemos en el horizonte de poder plantear una discusión sobre el país muy a fondo, que por supuesto tiene que ver con cambios de las relaciones de poder. Exacto, eso es más bien... En eso tienes toda la razón. Pero justamente para que el Estado cumpla su función básica, el Estado es la institución que creamos los ciudadanos y las ciudadanas para garantizar a todos por igual las condiciones de la dignidad humana. Y tenemos que trabajar todos en ese sentido. Dije por igual porque no es para diferenciar esto y entonces que tengan mejores condiciones pues los que vienen de familias más ricas o han podido tener mejor educación o tienen más privilegios de contactos, de relaciones sociales. No, esto tiene que ser para todo el mundo.
y tenemos que avanzar en eso con toda tranquilidad. Es evidente que Colombia tiene un problema por resolver allí. Sí, para redondearle la idea de la lucha de clases. Lo que sentía de verdad en el corazón, padre Francisco, era la sensación de cómo sería posible a la verdadera construcción de la paz si la gente de La Paz, el pueblo llano, ese estado llano que está ahí, que se organiza, no llega al poder, porque no veo que las hegemonías en este país vayan a dar el suficiente margen de reformas, que es lo que se pide, sí, y de ampliación de la democracia. Y me parece que es la gente de La Paz la que les va a tocar construir la paz y no necesariamente esperar a que la tradición política y económica y social del país les vaya a regalar nada. Sí, Antonio, yo creo que dentro de la tradición política del país me parece muy difícil, para ser claro. Y por eso me parece tan interesante que en el acuerdo del punto segundo que se ha hecho en La Habana, la participación en la política directa, lo que se llama la democracia directa, sí, no la democracia representativa, entra a jugar un papel muy significativo y hace vinculante la acción y los acuerdos que logren en territorio las organizaciones sociales, tratando justamente de superar el cuello de botella que el país tiene dentro de los partidos políticos, que se han apropiado del Estado, claro que sí, y que logran manejarlo a través de aparatos que propiamente no son ideológicos, sino aparatos de mucha dominación, donde pues, a base de manejo de la votación se mantienen y se reproducen, sin darle espacio a la transformación más honda que el país necesita. Padre, se dice que antes de hacer cualquier transformación política de fondo debe haber una transformación en los valores sociales que permitan que se haga esa transformación política. Y estaba oyéndolo usted hablar de terreno y de la importancia que desde las regiones se construya el país. ¿Usted cree que la gente en el terreno, en Colombia, en los municipios que han vivido la guerra, han cambiado, han modificado su estructura de valores de tal forma que les permitan hacer esa modificación en el Estado propia de un proceso de posconflicto? Mire, Ana María, yo estoy convencido que esos valores están en el alma de los colombianos y son muy profundos y que se ponen en evidencia en las manifestaciones culturales de nosotros, en las familias colombianas, en las muy diversas expresiones hoy en día de lo que somos. A mí me impresionó mucho al acompañar a las víctimas en La Habana, a las víctimas de todos los lados que habían sufrido tan tremendamente en su piel lo que ha sido la violencia colombiana, la capacidad de ellos de reconocer, sí, esos somos los colombianos, somos capaces de hacer estas barbaries, somos capaces de infligirle al ser humano sufrimientos tan hondos, de parte de la guerrilla, de parte de los paramilitares, de parte de hombres del ejército que hicieron estas cosas como los falsos positivos. Eso la víctima lo sabe, la víctima colombiana, esos somos los colombianos, pero al mismo tiempo esas víctimas sacaron del alma, mire, de las vísceras, sí, una fuerza muy grande para decir, pero los colombianos no somos solamente eso, los colombianos amamos a los demás y los amamos desinteresadamente, y los colombianos somos capaces de la amistad más profunda, los colombianos somos capaces de luchar por esta tierra tan bella, de proteger los bosques, los colombianos somos capaces de luchar por la justicia, de jugarnos la vida por nuestra gente que la queremos. Generosamente. Eso está en Colombia. Quizás se le ha echado mucha tierra con la violencia, quizás la gente ha sido sometida al silencio, quizás la gente se ha encontrado sin salidas para poder expresar lo más bello que tiene, pero lo quiero decir, esos valores existen. Sí. Es más bien un esfuerzo por despejarle el camino a un pueblo para que se pueda expresar con todo su vigor. Qué bonito eso. ¿De qué manera, Padre Francisco, la encíclica Laudato Si, alabado sea, puede iluminar este camino y potenciar la bacanería colombiana que usted acaba de señalar? Pues te agradezco mucho la pregunta porque yo creo que la encíclica sí nos dice muchas cosas. Entonces nos dice una cosa muy importante para Colombia y que el pueblo lo siente en los territorios. Sí. Colombia es el segundo país más rico en biodiversidad en el mundo. No somos el primero, porque el primero es Brasil, que es 9 veces más grande que Colombia. Y el Papa es muy claro en la encíclica de decir que pueblos como nosotros, países como nosotros, tenemos una obligación ante el mundo de proteger esta riqueza
este capital biótico, esta riqueza extraordinaria De biodiversidad. que está muy pegada con la cultura. Es que estas cosas se pegan. La cultura se hace muy pegada al territorio. No tendríamos la riqueza cultural si al mismo tiempo no estuviéramos viviendo imposible. en la riqueza. Si no hubiera Montes de María, no habría cumbia. Por supuesto, tal cual lo acabas de decir. Y si no hubiera Magdalena, no tendríamos el vallenato. Y si no tuviésemos las montañas de Antioquia y de Santander, no tendríamos la guabina santanderiana y los bambucos. Y así, nosotros sucesivamente. nacimos, y así sucesivamente. Oiga, padre Herrú, para terminar, mire, como una sensación, apabullados por nuestro pasado, ¿no es cierto? Que es memoria y que es recuerdo y que no es olvido, memoria en un sentido amplio. Como que de repente llegamos a nuestro presente y resultó que el presente, por arte de birlibirloque, en una semana, por la armonía entre unas personas que estaban buscando la armonización del país allá en La Habana, resultó que el presente tenía futuro. Y fíjese usted que esta conversación que tenemos hoy con usted, en un enorme porcentaje es una conversación de futuro. Estamos hablando, sí, de grandes problemas y de grandes dificultades y problemáticas inmensas en el futuro, pero en el futuro, ¿no siente usted que algo cambió y que tenemos futuro? Pues es una llamada a la esperanza, Antonio, Eso. lo que estás haciendo, y yo la comparto completamente. Posiblemente las cosas no serán tan buenas como soñábamos, pero no van a ser tan malas como temíamos, y yo sí creo que nos vamos a un país distinto si mantenemos esta determinación y este entusiasmo y la generosidad que esto nos va a pedir a todos y a todas. Desde el punto de vista de la intuición, ¿qué le digo yo? No religiosa, de la intuición espiritual, como todas las intuiciones, ¿usted qué siente personalmente con respecto a ese futuro? Pues yo siento que en medio de este dolor tan hondo, y en ese sentido creo que las crisis son muy valiosas, se va abriendo paso entre nosotros un sentimiento muy profundo de la grandeza humana que hay en este país y de que somos capaces juntos de levantarla y de ponerla en vigencia y transformarla en instituciones, en el campo del desarrollo campesino, de la participación en política, de la finalización de la corrupción, de la confianza colectiva, de comprender que la seguridad no nos la dan las armas, ni las armas de la guerrilla, ni las armas del ejército, sino el que creamos profundamente los unos en los otros, en nuestras diferencias, y nos respetemos y nos vinculemos con fuerza unos con otros. Padre Francisco Herrú, se tiene que ir, si no aquí seguíamos encarretados. Muy amable, Pues muy muchas gentil por gracias. sus palabras de esperanza, justamente, como las del Papa Francisco. Pues muchas gracias por la invitación.